Bienvenidos a edición nocturna de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerles un repaso de las noticias más destacadas a lo largo de la jornada en el mundo. A continuación, nuestros titulares. 3 rehenes israelíes por 183 prisioneros palestinos. Es el nuevo intercambio entre Hamas y el gobierno israelí en medio del acuerdo de cese el fuego en la Franja de Gaza. En esta oportunidad, los 3 rehenes son civiles, 2 de ellos secuestrados en el kibbutz de Be'eri y uno en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023. La Corte Penal Internacional condenó el decreto de Donald Trump en el que el republicano impuso sanciones contra el tribunal. La presidenta de la CPI rechazó la medida a la que calificó de ataques graves en contra del orden internacional. La violencia sexual contra los niños en Haití se multiplicó por 10 el año pasado. Esa es la advertencia que ha hecho UNICEF, que también alertó sobre un aumento de 70% en los casos de reclutamiento de menores en el país por parte de las pandillas. Empezamos en Medio Oriente, porque allí avanza el cese el fuego firmado por el grupo Hamas y el gobierno de Israel. 3 rehenes israelíes recobran su libertad a cambio de la excarcelación por parte de Israel de 183 prisioneros palestinos. El canje alivia la tensión que existe en la mesa de negociación luego de los polémicos comentarios de Estados Unidos e Israel sobre el futuro de la Franja del Gaza. Samuel Salgado Castro nos tiene los detalles. Se acaba la incertidumbre. Estos son los rostros de los 3 rehenes israelíes que vuelven a casa luego de estar secuestrados 1 año y 4 meses por el grupo islamista palestino en la Franja de Gaza. Orlevi, de 34 años, fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras asistía al Festival de Música Supernova en el sur de Israel. Su esposa fue asesinada y su hijo Almog, que ahora tiene 3 años, quedó al cuidado de sus abuelos. Ohad Ben Ami, de 56 años, fue secuestrado por Hamas en el kibbutz Be'eri. Su esposa, Ras Ben Ami, también fue secuestrada y liberada durante la tregua de noviembre de 2023. Las hijas de Ohad hicieron una intensa campaña por su libertad. Necesito que todo el mundo me apoye. No quiero la guerra, nunca la he querido. Quiero la paz y quiero que mi padre vuelva a casa. El tercer rehén es Eli Sharabi, de 52 años. Al igual que Ohad, fue secuestrado por Hamas en el kibbutz Be'eri. Su hermana todavía lamenta cómo ocurrieron los hechos. Lamento muchísimo no haber podido cuidar de ellos como siempre lo hice. No pude ayudarlos el mismo día que fueron secuestrados, que la familia de Eli fue asesinada, que la casa de Yossi fue incendiada. Ardió hasta quedar reducida a cenizas. No nos rendiremos, haremos lo que sea para traerlos a casa. Por su parte, la oficina de prensa de Hamas dijo que esperaba que Israel libere a 183 palestinos a cambio, incluidos 18 que están cumpliendo cadena perpetua y 111 que fueron detenidos en la Franja de Gaza durante la guerra. Vamos al Líbano. Estados Unidos estableció una línea roja sobre Hezbollah durante una visita al país de la enviada especial adjunta para Medio Oriente, Morgan Ortagus. Tras una reunión con el recién elegido presidente Joseph Aoun, la alta diplomática dijo que el grupo chiita no puede ser parte del gobierno libanés. Esto a pesar de que tradicionalmente allí el poder se reparte entre las comunidades sectarias bajo un antiguo sistema. El jefe del bloque parlamentario de Hezbollah criticó los comentarios de Ortagus y los calificó como una interferencia en los asuntos del Líbano. La Corte Penal Internacional condenó la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en la que impone sanciones a los funcionarios del organismo. Esto en respuesta a lo que llamó acciones ilegítimas y sin fundamento dirigidas a Estados Unidos y sus aliados Israel. En un comunicado, la presidenta de la CPI indicó que la medida daña la independencia de la Corte y priva de justicia a millones de víctimas. Pese a las sanciones, la funcionaria aseguró que la Corte continuará con el trabajo para impartir justicia.
La orden ejecutiva anunciada es solo el último de una serie de ataques sin precedentes y en aumento que tienen como objetivo socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Estas amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los estados parte de la Corte, el orden internacional basado en el Estado de Derecho y millones de víctimas. En otras noticias relacionadas con la decisión del gobierno de Donald Trump, un juez federal dijo el viernes que prohibirá temporalmente a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional poner a 2.200 trabajadores en licencia paga como estaba planeado para el final del día después de que grupos de empleados presentaron una demanda desafiando a la autoridad de la administración de Trump para cerrar la agencia. El juez advirtió que su congelamiento sería temporal mientras ambas partes desarrollan sus reclamos complejos. Al menos 11.000 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos en el marco del plan de control migratorio impulsado por el presidente Donald Trump. Así lo informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este viernes. Luego de día de tensión, el gobierno mexicano empezó a desplegar agentes de la Guardia Nacional y del Ejército en la frontera con la Unión Americana. Esto como parte del acuerdo entre Sheinbaum y Trump para evitar la imposición de aranceles. La ampliación con Hugo Caro Jiménez. Militares para evitar aranceles. Parte del acuerdo pactado el lunes pasado entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum fue el despliegue de 10.000 soldados mexicanos a la frontera con Estados Unidos. A cambio, el presidente norteamericano suspendió su amenaza de imponer aranceles a su vecino. En los últimos días, los primeros soldados llegaron a la frontera para detener el flujo de migrantes. Ante el aumento del control en el paso fronterizo, el miedo crece entre los migrantes. Soy mexicana, ¿verdad? Pero pues tenemos temor de que, pues, ¿para qué están haciendo eso? En vez de darnos una oportunidad para ir a trabajar y tener un futuro mejor y un plato de comida, nos están rechazando. Y sigo teniendo fe de que él, pues, pueda darnos la oportunidad de poder ingresar, ya sea legalmente, porque ilegal, pues, es muy peligroso. Nosotros lo intentamos y la verdad que sí nos dio un poco de miedo, más por las niñas. El reforzamiento de la frontera también ha aumentado del otro lado. El jueves, una tripulación de unos 30 marines estadounidenses colocó alambre de púas del lado de Estados Unidos de un muro que divide estos dos países. Así pues, la relación entre México y Estados Unidos aún se tambalea. Este viernes, Claudia Sheinbaum reiteró que el acuerdo prevé que Washington luchará contra el tráfico de armas y los cárteles. Hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? Entonces, ¿o qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces, colaboramos, coordinamos, nos reunimos, trabajamos juntos, pero siempre vamos a defender la soberanía. El acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump está vigente por 30 días hasta principios de marzo. En Haití, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió una alerta por el incremento de la violencia sexual contra los niños y niñas en el último año. El organismo habla de un repunte del 1000% en este tipo de delitos, una situación que ocurre mientras en el país se sigue desplegando una fuerza multinacional liderada por Kenia que busca disminuir los índices de violencia en la nación. Muchos son llevados a la fuerza, otros son manipulados, muchos son arrastrados por la pobreza extrema. Es un ciclo letal. Los niños son reclutados por los grupos que luego alimentan su propio sufrimiento y en Haití ese sufrimiento es inmenso. 1,2 millones de niños viven bajo la amenaza constante de la violencia armada. En Ecuador avanza la votación anticipada previa al desarrollo de la primera vuelta de los comicios presidenciales y parlamentarios previstos para este domingo. Se trata de un beneficio que cobija a las personas de más de 50 años con discapacidad y a aquellos privados de libertad sin condenas firmes, quienes emitieron sus papeletas el jueves. 1.414 reos, que supone el 22,7% del total de reclusos, ejercieron su derecho al voto. Para las elecciones del próximo domingo están habilitados 13,7 millones de electores que deberán elegir entre 16 duplas a las cuales le piden muchos cambios para la nación. Que tomen las mejores decisiones con respecto a todo esto de la corrupción, todo esto de
del narcotráfico, de las matanzas, entonces queremos seguridad para nuestro país. Se espera que la persona que llegue a gobernar Ecuador pues gobierne bien, tranquilamente, transparentemente y puedan hacer un buen trabajo para el beneficio de nuestro país. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúe con más de la programación de France 24 en español. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.